Iniciamos el informe de este Ministerio de Salud del día viernes 14 de mayo. Hasta el día de hoy hemos confirmado 368.069 personas con la enfermedad, de los cuales se han recuperado 320.720. Lamentablemente han fallecido 8.771 personas, lo que da una tasa de letalidad para la Ciudad de Buenos Aires de 2.38%. Aquí pueden ver, como siempre mostramos, la cantidad de nuevas personas con la enfermedad día por día. Siempre recordamos, tomando el reporte de cada día y llevando la persona que se ha enfermado al día que verdaderamente se hizo el hisopado, porque muchas veces los reportes se informan más tardíamente. Y allí se puede ver, los últimos días siempre los dejamos en un color diferente porque todavía falta cargar los resultados positivos que tengamos en estos días, pero se puede ver con mucha claridad que inicialmente hemos tenido un descenso muy acelerado, ahora el descenso es un poquito menos acelerado, pero tenemos una curva de descenso de casos. El mismo fenómeno se ve cuando uno ve los casos ordenados de otra manera, que es con la media móvil de los últimos 7 días. Es el promedio del último día que se evalúa y los 6 días previos para evitar los picos de la semana y los valles del fin de semana. Fíjense que más o menos se ve lo mismo. En estos días estamos con una media móvil, es decir, un promedio diario de casos de 2.000 personas por día. Bueno, aquí siempre mostramos, ¿no? Década por década, de 0 a 9 años, de 10 a 19 años, así hasta mayores de 80 años. Las barras son la cantidad cruda, la cantidad real de personas que se han enfermado a lo largo de toda la serie. Ahí en las barras, en la cantidad de gente que se ha enfermado, pueden ver con toda claridad que esta es una enfermedad que sobre todo la sufren las personas que están entre 20 y 60 años, que son las 4 barras del medio que explican la enorme mayoría de los enfermos. Fíjense que el 82% de las personas que han tenido la enfermedad son menores de 60 años. Y fíjense que de 60 en más y sobre todo más de 80, la cantidad de personas que se han enfermado es relativamente pequeña. Sin embargo, cuando uno, en vez de ver los enfermos, ve los fallecidos, es decir, las personas que han tenido enfermedad grave y sobre todo que han fallecido, ha sido mortal, encontramos que la enorme mayoría de los fallecidos es mayor de 60 años. El promedio de las personas que han fallecido es prácticamente 77 años. Y fíjense en la base, que es en la curva verde, esa es la letalidad, es la cantidad de fallecidos sobre la cantidad de enfermos de cada una de las décadas que están en el gráfico. Fíjense cómo es algo que está muy estudiado y muy publicado, pero cómo se ve con claridad en los datos de la Ciudad de Buenos Aires, que la edad es la principal variable que determina la mortalidad. Y este es un dato muy importante. Fíjense que hasta 40 años prácticamente, digamos, la mortalidad es muy pequeña, el porcentaje está por debajo de 0,5%. Sin embargo, cuando vemos los grupos de 50 a 60 ya es de 1.25, de 60 a 70 de 1.25 pasa a 4.49, de 70 a 79 a 12.83 y mayores de 80 prácticamente 1 a cada 4 personas mayores de 80 que ha tenido la enfermedad lamentablemente ha fallecido. ¿Y por qué es muy importante? Y me concentro un poquito más en este dato porque es muy importante comprender que más allá de las condiciones acompañantes, que son muy importantes, que le agregan riesgo, el principal ordenador de la mortalidad es la edad. Y por eso que nuestra campaña de vacunación va permanentemente respetando los grupos etarios, siempre priorizando a las personas que tienen condiciones acompañantes o grupos estratégicos, pero en el orden que determina la edad de las personas, porque es el principal determinante de la mortalidad, como les estoy mostrando estos datos y como tantos otros países y ciudades ya han publicado. Aquí les traemos un gráfico que habitualmente no mostramos, porque para mostrarles los datos de la Ciudad de Buenos Aires, al respecto de un aspecto que se discute mucho, que es si esta ola tiene más mortalidad o más letalidad en algún grupo en particular, en algún grupo de edad. Y fíjense, es el mismo concepto. En las barras, mes por mes, desde abril del año pasado, en las barras está el número crudo de personas que han fallecido en el mes, la cantidad real de personas que han fallecido en ese mes. Fíjense con toda claridad que en los meses de julio, agosto y septiembre
del año pasado hemos tenido los meses con mayor cantidad de personas que han fallecido. Sin embargo, luego en el mes de enero, con el aumento del pico, hubo un pequeño ascenso en cantidad cruda, en cantidad real, y por supuesto que en el mes de abril ha vuelto a ascender. Pero todavía en los datos del mes de abril cerrados, veremos los datos de mayo cuando se terminen, es una curva de mortalidad, de cantidad de fallecidos, que es bien inferior a lo que ocurrió el año pasado. A pesar que la curva de casos, como ustedes vieron, es prácticamente el doble. ¿Esto qué quiere decir? Que sobre la misma cantidad de enfermos hay menos cantidad de fallecidos. Y eso se ve con toda claridad en la curva celeste, que es la curva de letalidad, que es sobre cada 100 enfermos o 100 personas que se han enfermado, ¿cuántos han fallecido? Y fíjense la curva de letalidad, que es el otro debate sobre si esta ola es más letal que la anterior o tiene más gente que fallece o que va a terapia intensiva. Fíjense que la curva de letalidad ha estado en valores promedio, rodeando el 4% en el peor momento del año pasado, y fíjense que la curva de letalidad en este momento está alrededor de 1.5%, globalmente tomando todas las edades. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto la cantidad de fallecidos en la ciudad de Buenos Aires como la cantidad de fallecidos en relación a la cantidad de enfermos ha ido descendiendo a lo largo de toda la serie, y esta curva en particular que estamos transitando no es más mortal y no tiene más letalidad que la anterior. Y eso tiene mucho que ver, por un lado, que aunque las estrategias de testeo y rastreo son más intensas y detectan más gente enferma, pero sobre todo que el sistema de salud está mucho más preparado, está mucho más capacitado, tiene más instrumentos, más herramientas. Y por otro lado, por supuesto que las personas de más riesgo, ya algunas de ellas han podido ser vacunadas. Pero en todo caso, más allá de los motivos, quería llevarle esta información a la ciudadanía para que puedan ver realmente cuál es el comportamiento de letalidad y de mortalidad de esta curva hasta el mes de abril. Por supuesto, falta todavía los datos de mayo, que van a ser significativos sin ninguna duda, en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hasta el día de hoy hemos testeado 2.362.290 personas, 60% de ellas residentes de la ciudad de Buenos Aires, y la tasa de positividad está en el 21.9%. Fíjense que la tasa de positividad la estamos logrando descender día a día, semana a semana. Y eso tiene que ver con la intensificación de los testeos y diferentes estrategias que hemos ampliado y que ahora Gabriel la va a comentar en detalle. Y la tasa de testeos cada 100.000 habitantes de la ciudad ha alcanzado el valor de 46.097. Gabriel. Gracias, Fernán. Buenos días. Bueno, como recién decía Fernán, una de las principales estrategias, junto con la primera estrategia del diálogo ciudadano, de todas las medidas de cuidado, de distanciamiento, tapaboca y evitar las reuniones sociales, junto con la estrategia de la búsqueda activa con su rastreo, el testeo temprano y el aislamiento, son las dos estrategias que van a permitir disminuir la cantidad de casos. La estrategia de vacunación disminuye las complicaciones o la mortalidad. Lo que queremos mostrar ahora es profundizar las distintas estrategias que desde un inicio tenemos desde el Ministerio de Salud en relación al COVID. Ahí vemos que en total hemos realizado 3.430.914 testeos, tanto a ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires como otros ciudadanos que se acercaron a la ciudad. Estos testeos tienen distintas estrategias y cada uno de estos lugares tiene una característica específica, que es lo que vamos a profundizar en esta diapositiva. Tenemos ya desde abril del año pasado montado en la puerta de los hospitales de agudos las unidades febriles de urgencia. Tenemos 21 unidades febriles de urgencia. ¿Cuál es el objetivo de este dispositivo de testeo? Es que se acerquen todas las personas sintomáticas, porque detrás de estas unidades febriles contamos con todos los exámenes complementarios que tienen a su disposición los hospitales para complementar el estudio de todas aquellas personas que tienen sintomatología y no se encuentran en buen estado de salud, y completar su examen si requieren internación o no y hacer el seguimiento de estas personas. Las unidades febriles de urgencia están abiertas todos los días entre las 8 horas y 0 horas. Después tenemos los dispositivos de rastreo y detección temprana, que son los dispositivos Detectar. Tenemos 27 dispositivos distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires,
tanto en barrios vulnerables como en el resto de la ciudad. El objetivo es que a estos dispositivos se acerquen todas las personas que han tenido contacto estrecho con alguna persona positiva. Y también de estos dispositivos, cada uno de los equipos todos los días van a visitar a aquellas personas que tuvieron contacto estrecho a su domicilio, hacer las entrevistas epidemiológicas y hacer el testeo al 7º día si no han tenido síntomas. Después contamos con grandes centros de testeo, 7 centros de testeo ubicados en Villa Crespo, La Rural, Costa Salguero, Parque Chacabuco, en el aeropuerto, en el aeroparque, en la Comuna 7 y en la Usina del Arte. Estos centros de testeo están disponibles para aquella persona que tenga contacto con una persona positiva, también se puede acercar. Lo ideal es que entre a la página buenosaires.gov.ar/test, elija un turno, hay turnos todos los días, entre las 8 y las 20 horas, como para no producir aglomeraciones. Tanto en Costa Salguero como en el centro de testeo de La Rural pueden acercarse en el automóvil y se toma el testeo directamente desde el auto. Entonces, estos centros están disponibles también los 7 días de la semana y son para aquellas personas que han tenido contacto con una persona positiva. Por último, ya hace 2 semanas que también implementamos otra estrategia de testeo, que son las unidades móviles. Tenemos una unidad móvil por cada una de las comunas, están entre las 10 de la mañana y las 18:30 y el objetivo es también brindar un cuidado a aquellas personas que están en contacto con personas de riesgo, por ejemplo, cuidadores que están en contacto con personas en residencias geriátricas o que tengan alguna patología que agravaría la evolución si tendrían la enfermedad por COVID, tienen la posibilidad de acercarse a estas unidades también todos los días y poderse testear. Todo esto es parte de la estrategia de testeo, que es bueno que cada ciudadano contemple en dónde tendría que realizarse el test según la condición de salud que tiene. ¿Sigue? Lo que acompaña a toda esta estrategia de testeo es también, y queremos mostrar un poco los números y cómo estamos trabajando, toda una política muy activa en lo que se refiere a contacto estrecho. Cada vez que se diagnostica una persona positiva, se la llama por teléfono para identificar todas aquellas personas que estuvieron en contacto con esa persona. Primero, un equipo de profesionales le hace toda la entrevista y después, durante los próximos días, si la persona no tiene síntomas, se le va brindando la posibilidad de definir su situación sintomatológica o no, si tiene fiebre o apareció otra característica clínica, a través de mensajes por WhatsApp, a través del BOTI. Si todos los mensajes son de que no presentó ninguna sintomatología, a todos los contactos estrechos se los invita al 7º día a testearse a cualquiera de estos dispositivos, o parte de los equipos del Detectar también pueden ir al domicilio a testear a estas personas. Para que tengan una idea de cantidad de personas, ya hemos seguido 599.900 personas desde que comenzó la pandemia. Y en este momento tenemos en seguimiento 25.300 personas. Por cualquier duda acerca de dónde testearse o cómo es el seguimiento de aquellas personas que tienen contacto estrecho, pueden consultarlo en la página buenosaires.gov.ar/contacto estrecho. Continuamos con el informe de vacunación COVID con Fernando. Gracias, Gabriel. Bueno, como siempre mostramos, ¿no?, el orden de las 6 etapas de la vacunación COVID en la Ciudad de Buenos Aires: personas y trabajadores de la salud, mayores de 70, mayores de 60, personas estratégicas con condiciones acompañantes y, por último, algunos grupos estratégicos locales. Nosotros estamos en este momento completando la vacunación en los mayores de 60, con una entrega que nos está haciendo el Ministerio de Salud entre hoy y los próximos días. Vamos a poder completarlo seguramente tomando los primeros días de la semana que viene. Así que en breve vamos a comunicar cómo seguimos la estrategia, pero quería detenerme un segundito a explicarles cuál es la estrategia general de cómo vamos a seguir, ¿no? Como yo les decía, dado que la edad es el principal determinante de tener una enfermedad grave y mortal,
lo que vamos a hacer a partir de la próxima apertura es avanzar con la vacunación en grupos en quinquilos, es decir, en grupos de a 5 años, desde 60 años hacia abajo, integrando personas que tengan de 55 a 59 años como primer grupo y que esas personas estén contempladas en los grupos que nos quedan por delante, que es el personal estratégico y las personas que tienen condiciones acompañantes. Entonces, ¿cómo va a ser la estrategia, la parte final de la vacunación de la ciudad? Va a ser empezando por grupos de 55 a 59 años y luego seguirán de 50 a 54, luego serán 45 a 49 y así sucesivamente hasta llegar a 18 años. Vamos a ofrecerle el empadronamiento a personas estratégicas, que son los docentes y no docentes, a personal de seguridad y el personal de desarrollo humano que trabaja en el territorio, en los comedores y el trabajo territorial cotidiano, y también a todas las personas con condiciones de riesgo, que son las condiciones de riesgo que ustedes ya conocen, están allí en Buenos Aires /vacuna factor de riesgo, lo pueden leer uno por uno, son un grupo amplio de condiciones acompañantes. A todas aquellas personas que tengan cualquiera de estas dos condiciones, personal estratégico o condiciones de riesgo, que tengan 55 a 59 años, porque si tienen 60 o más ya fueron vacunadas o ya se les ofreció. A todas estas personas, la semana que viene, en la medida que nos garanticen los próximos embarques, vamos a comunicar la estrategia de empadronamiento y cómo va a ser ese proceso de empadronamiento. Siguiendo en cuanto a los números totales de vacunas, nosotros hasta el día de hoy recibimos 941.900 vacunas, de las cuales ya aplicamos 923.538, que es el 98% de lo que hemos recibido. El otro 2% es en el proceso de los turnos que tenemos en estos días por delante. Eso significa o representa el 23.7% de la población de la ciudad. Esto quiere decir que 1 cada 4 porteños ya hemos logrado que al menos tenga una primera dosis, ¿no? Y por supuesto que cuando uno mira sobre los grupos de riesgo, 1.200.000 personas que siempre recordamos, el 58% de ellas ya ha recibido al menos una dosis. Y cuando uno mira el esquema completo, el 7.09% de los porteños ya ha recibido el esquema completo, el 17.72% de los grupos de riesgo ya también lo han recibido. Cuando vemos los datos de los trabajadores de la salud, con la primera dosis ya hemos vacunado 185.513 trabajadores de la salud, de los cuales 142.025 ya han recibido incluso la segunda dosis. Y cuando uno lo ve en mayores de 60 años, con la primera dosis ya han sido vacunados 509.450 personas y de las cuales 55.847 ya han recibido el esquema completo y a partir de la semana que viene, en la medida que las vacunas de AstraZeneca empiecen a llegar, rápidamente vamos a empezar con la segunda dosis de todos aquellos adultos mayores que habían recibido inicialmente la vacuna de Covishield. Paula. Gracias, Fernán. Buenos días. Bueno, un poco para ir complementando esto y cerrando el informe del día de hoy, lo que comentaba recién Fernán de los adultos mayores que ya han sido vacunados en la ciudad, hemos podido llegar a toda esta población, casi 510.000 personas, a través de varias estrategias. Principalmente contamos con varias postas en la ciudad, que son mayoritariamente públicas, pero también algunas postas que han puesto hospitales comunitarios o alguna obra social que han colaborado y colaboran en esta estrategia de vacunación. Mayoritariamente los adultos mayores se han vacunado en estas postas, en centros de vacunación. Son 548.746 dosis que han sido aplicadas en estos lugares. 15.472 personas hemos podido vacunar en residencias de adultos mayores, mayoritariamente en geriátricos que siempre contábamos en las presentaciones anteriores, hemos podido llegar en su totalidad, y algunos que no tienen características de geriátricos, pero también están institucionalizados. Y en domicilios, todas aquellas personas que tienen algún tipo de dificultad para poder acercarse a una posta, sea una dificultad motora, social o de alguna otra esfera, se comunican a través del 147, luego de empadronarse, y posteriormente un equipo de gerontólogos y trabajadores sociales que colaboran para esta estrategia terminan de definir cuál es la mejor estrategia para que puedan acceder a la vacuna. En este sentido,
3.048 personas ya han podido ser vacunadas. Y por último, siempre les comentamos que cualquier dificultad que estén teniendo en relación a acceder a la vacuna luego de su empadronamiento o para empadronarse, siempre aquellas personas que se encuentran dentro de las etapas que les vamos comentando, que estamos llevando adelante, pueden llamar al 147 para hacer eco, digamos, poder comentar cuál es la dificultad que tienen y poder ser orientados, o enviarnos también un mail a la casilla de correo consultavacunacovid@gmail.com. Lo pueden encontrar también en la página buenosaires.gov.ar/vacunacovid y desde allí van a recibir de manera personalizada una solución para la dificultad que están teniendo. Muchas gracias. Me olvidaba del informe de vacunación contra la gripe. Llevamos adelante también esta campaña que es sumamente importante. Tenemos una época, ya comenzamos la época de frío. Llevamos vacunadas 136.071 personas. Se han asignado 15.760 turnos para los días próximos y en total ya se han empadronado para recibir esta vacuna 160.699 personas. Esta vacunación se lleva adelante en 55 centros de salud y hospitales, y acá remarcar que los hospitales que están vacunando tienen senderos seguros, así que estén tranquilos a la hora de acceder y elegir dónde realizarse esta vacuna, ya que se ha dispuesto una circulación diferente para aquellas personas que consultan por algún problema de salud, una enfermedad, de aquellas personas que van a inmunizarse. Y también contamos con un centro de vacunación vehicular que es cómodo, que también lo pueden acceder, pueden sacar un turno a través de la página y no hace falta que la persona descienda del automóvil, es directamente vacunada ahí. Recordar por último los grupos que son seleccionados o que tienen en realidad indicación de recibir esta vacuna, todos los niños y niñas entre 6 meses y 2 años, aquellas personas mayores de 65 años, las mujeres que estén embarazadas o que estén cursando el puerperio y las personas que se encuentran entre 2 años y 65 años que tengan una enfermedad concomitante que su médico de cabecera le indique que debe recibir esta vacunación. Ahora sí creo que terminé. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás Gallardo de CNN Radio. Ministro, hay buenas expectativas para la llegada de vacunas al país, usted lo viene comentando, también Bisotti. Sin embargo, no hay preocupación sobre la llegada de segundos componentes, porque la gran mayoría son primer componente. En ese sentido, vi recién un gráfico que marcaba que los adultos mayores de la ciudad, el 10% recibió la segunda dosis, y por ahora no hay grandes novedades con respecto a que lleguen esos segundos componentes y hay lógica preocupación. ¿Hay inquietud por parte de la ciudad de que lleguen estos componentes? Porque hay personas que dicen que ya están terminando el periodo, incluso de 3 meses aproximadamente, que tienen protección. Y por último, Nación, provincia y ciudad dicen que las restricciones generaron una baja de casos leve, pero importante en esta segunda ola. ¿Entienden entonces que tiene que, una vez que llegue el 21 de mayo, extenderse las medidas o bien ya puede dar lugar a flexibilizar actividades? Gracias. No, gracias a vos, Nicolás. Bueno, del primer tema, que es muy importante porque hay mucha gente angustiada y queriendo saber, vamos a hablar vacuna por vacuna porque es más fácil de explicarlo. De todas las personas que han recibido la vacuna de Sinopharm, la vacuna fabricada en China, todos han recibido o están en estos días recibiendo la segunda dosis, de manera que para todos ellos ya hay una vacuna disponible para poder completar el esquema. De todas las personas que han recibido la vacuna de Sputnik V, nosotros con los segundos componentes que nos han entregado hemos podido cumplir en todos aquellos que estén en el periodo de los 3 meses posteriores a la vacuna, de manera que en los próximos días o semanas vendrán segundos componentes de Sputnik V y rápidamente llamaremos a las personas que les corresponde y le aplicaremos el segundo componente. Y de los que más están cerca del momento, como bien decías vos, Nicolás, que es los que han recibido la vacuna Covishield, que es de AstraZeneca de fabricación India, nosotros les vamos a dar máxima prioridad. En los próximos días va a estar llegando algún embarque de AstraZeneca y rápidamente vamos a invitar a esas personas que ya están en el periodo de cumplimiento de sus 12 semanas. Pero déjame recordarle algo muy general y todos tienen que saber. Son datos internacionales, pero además que los hemos podido corroborar en nuestros propios datos de los vacunados hasta el día de hoy.
la efectividad, es decir, el efecto biológico de la primera dosis, más allá de que puedan detectarse los anticuerpos o no, porque la efectividad es independientemente de los anticuerpos, en este trabajo que les estoy contando. La efectividad de la primera dosis en la ciudad de Buenos Aires desciende el 90% del riesgo de tener la enfermedad. Esto quiere decir que la enorme parte del efecto de la vacuna es la primera dosis. La primera dosis se lleva la enorme parte del efecto de la vacuna. La segunda dosis lo que hace es agregarle un complemento de un 10% sobre el efecto que ya tuvo la primera, y sobre todo lo que hace es darle perdurabilidad para el próximo año. Así que todas las personas que han recibido la primera dosis tienen una protección que es significativa. Por supuesto que eso no significa que no deban cuidarse, porque las personas con una dosis o con dos dosis también se pueden enfermar, pero hacen enfermedades más leves, de manera que lo que más hay que cuidar es no contagiar a otras personas. Así que en la semana que viene seguramente estaremos comunicando la aplicación de la segunda dosis de AstraZeneca para todos los que recibieron Covishield primero y AstraZeneca después. Estaremos vacunando con Sputnik V en la medida que lleguen los segundos componentes. Estimamos que los próximos 10 días habrá un embarque para poder avanzar con esa vacunación, pero allí ninguno de los que se aplicó en la Ciudad de Buenos Aires ha cumplido aún los 3 meses, y las personas que han recibido Sinopharm ya están en el proceso de completar su segunda dosis. Perdón. Y el segundo tema es el de las restricciones. Como siempre decimos, Nicolás, nosotros todavía nos faltan 10 días para llegar al momento de tomar esas decisiones. Vamos a ir viendo la evolución epidemiológica día a día, semana a semana, y vamos a seguir mirando las investigaciones epidemiológicas que nos indican cuáles son los mecanismos de contagio que en la comunidad están ocurriendo. En base a los mecanismos de contagio que podamos detectar, es decir, dónde están ocurriendo verdaderamente los contagios en la ciudad de Buenos Aires, por un lado, y en cómo está la evolución epidemiológica, tanto de los casos nuevos como de la ocupación de camas de terapia intensiva, como de mortalidad, como siempre decimos, vamos a hacer las propuestas seguramente pasado la mitad de la semana que viene. Buen día, ministro. Lautaro Polimeni para Radio del Plata. Manteniéndonos en la misma pregunta anterior, teniendo en cuenta que estamos a una semana de que venza el DNU vigente, las restricciones y medidas actuales que se están aplicando en la Ciudad de Buenos Aires, ¿usted considera que son las indicadas para mantener un nivel bajo de contagio o para bajar los contagios a un nivel deseado, o la semana que viene van a tener que tomar otro tipo de restricciones? Bueno, Lautaro, vuelvo sobre el concepto ampliándolo un poco. Nosotros necesitamos volver a la cantidad de casos que teníamos antes de esta ola. Hemos descendido mucho los casos, estábamos en 2.800 de promedio por día, hoy estamos en 2.000, pero eso no es suficiente. Nosotros necesitamos descender y seguir descendiendo los casos. De manera que si estas medidas y la voluntad ciudadana de seguir cuidándose, y sobre todo recordar que la mayoría de los contagios ocurren en lugares cerrados, donde nos encontramos con gente que no convivimos, encuentros sociales, familiares y laborales, en lugares cerrados mal ventilados, donde de rutina solemos sacarnos el barbijo, que es justamente lo inverso de lo que hay que hacer, ¿no? Ponerse el barbijo siempre en los lugares cerrados, cuando uno está con alguien que no convive. Entonces, de acuerdo a la capacidad ciudadana de acompañar con esa disposición, de evitar al máximo encontrarse con gente que no convive, y si lo hacen en un lugar cerrado, hacerlo con barbijo, distancia y ventilación, va a ser la evolución de los próximos 7 días. Por supuesto, siempre acompañado por la campaña de vacunación, siempre acompañado por la intensificación de los testeos, que son todas cuestiones que ya hemos mostrado recién de cómo estamos trabajando. De la combinación de todos esos fenómenos tendremos una evolución de la curva en los próximos días. Si la curva sigue descendiendo en el mismo ritmo, entonces seguramente no habrá que tomar ninguna otra medida complementaria, y veremos cómo estamos al momento de la semana que viene o del fin de la semana que viene. Si las medidas no alcanzan porque los casos se quedan cerca de 2.000, por supuesto que tendremos que dialogar con la ciudadanía y desarrollar nuevas estrategias de cómo nos vamos a cuidar más adelante. ¿Qué tal? Buenos días, ministro, funcionario Fabián Waldman, de FM La Patriada. En primer lugar, consultarle porque día a día hay más documentación que evidencia el contagio evidente que se produce no solamente para los chicos en los colegios, en el resto de la sociedad, sino que ya llevan lamentablemente 14 docentes fallecidos en la Ciudad de Buenos Aires desde que comenzaron las clases. Eso por un lado. Y por otro lado, una medida que ha tomado, entiendo, le quiero consultar el Ministerio de Educación, pero de alguna manera también influye en este sentido, es que ha dispuesto que los docentes
las cooperadoras compren los insumos en 2 veces al año durante el transcurso del ciclo escolar. Con ello están difiriendo la compra de insumos de protección. Entonces la consulta tiene que ver con los nuevos documentos, papers que están apareciendo de circulación y el fallecimiento de los docentes hasta hoy, y con esta medida que de alguna manera descentraliza las compras. Gracias. Sí, te contesto primero, Fabián, la segunda, porque no es mi jurisdicción. Eso habría que preguntárselo a la ministra de Educación, que conocerá en detalle el motivo de esa medida y cómo acompañar el impacto si lo tuviera. Así que no te puedo contestar esa pregunta porque no lo conozco. Pero el primer punto sí es en área de mi incumbencia, y es muy importante entender que las actividades de la vida diaria se dan dentro de un contexto de una pandemia y de una curva epidémica en la ciudad. De manera que hay que tener mucho cuidado con combinar, mezclar o asociar cuestiones que ocurren en la vida social, en la vida diaria, con cuestiones que ocurran dentro de la escuela. Nosotros acompañamos en detalle el seguimiento de los casos dentro de la escuela, y la verdad es que lo que estamos viendo y seguimos viendo semana a semana, que la cantidad de casos de personas en edad escolar o personas que concurren a la escuela están dentro de la cantidad de casos que ocurren en esa propia comunidad. Es más, cuando hacemos las investigaciones sobre cuáles son los potenciales lugares de contagio, la enorme mayoría de ellos emergen fuera del entorno escolar. De manera que no podría yo acompañar con los datos que tenemos a la vista tus comentarios. Y por otro lado, tampoco puedo acompañar tu comentario al respecto de que cada vez hay más evidencia sobre este aspecto que vos relatabas, porque la evidencia científica internacional es muy diversa, depende mucho de los diseños de los trabajos, y hay una enorme cantidad de trabajos que demuestran que cuando dentro de la escuela se cumplen básicamente los 6 pasos o los 6 niveles de cuidado que tienen los protocolos, el nivel de contagio es extremadamente pequeño. Que en las experiencias que se han visto algún grado de contagio escolar, siempre fallan algunas de las medidas que tienen que ser de control y de cuidado. De manera que siempre hay que insistir, mantener al máximo las medidas de cuidado. Pero déjame solamente ampliar tu pregunta y dar un concepto más general a la ciudadanía, que es lo importante. Llevamos casi un mes centrando nuestro debate en la presencialidad escolar, lugar donde se cumplen los protocolos de altísima forma y donde tenemos documentados una cantidad de contagios relativamente pequeña en relación a lo que ocurre en el contexto de socialización del niño y de la familia fuera de la escuela. Y hemos desviado el foco. Más del 70% de los nuevos contagios ocurren por encuentros sociales, familiares y laborales en lugares cerrados. Y hemos dejado de hablar de lo más importante, de lo más frecuente, de lo que está moviendo la curva epidémica, que es cuando nos encontramos con un amigo, con un familiar o con un compañero de trabajo en un lugar cerrado y no tenemos barbijo y no está ventilado. Y hemos dejado de discutir de eso, que es el centro del motivo del problema, es el centro del motivo y del problema de la curva epidémica de la ciudad. Y hemos estado desviando nuestro foco permanentemente hacia un lugar que es importante para el debate social, pero que en términos sanitarios es poco relevante en cuanto a la cantidad de casos que generan dentro de la escuela. Entonces yo llamo un poco también a refocalizar que estamos todos discutiendo si el niño se va a contagiar en la escuela, mientras compartimos con 4 personas en un lugar cerrado ese diálogo sin protección. Entonces tenemos que volver a concentrarnos en que la mayoría de los casos no ocurren allí. Podemos discutir lo de la escuela también porque es un debate internacional y ese debate es válido, siempre buscando qué otra forma de cuidar a los niños tenemos. Pero es muy importante concentrarnos en donde sí están ocurriendo los contagios, que es en cada uno de nuestros encuentros, cuando dejamos de cuidarnos, cuando nos sacamos el barbijo, cuando estamos en un lugar cerrado. Buenos días, ministro. Marcelo de Leo, Radio La Red. Quiero hacerle 2 consultas. Por un lugar, usted siempre lo dice, hay que trabajar sobre certezas y tratar de aclarar las situaciones. Y nos queda la duda, incluso a los periodistas que estamos aquí, sobre cuál es el periodo que hay que esperar a una persona que tuvo coronavirus desde que tiene el alta epidemiológica, en qué momento se puede vacunar. ¿Sí? ¿Cuál es ese el periodo? Y por otro lado, cuestiones que pasan y van a pasar en la ciudad de Buenos Aires. El domingo se juega Boca River.
Es común que suceda, y esto sucede en el ámbito de la capital federal, es común que suceda que haya encuentros, muchas veces al aire libre, en los lugares donde concentran los equipos antes de ir a la cancha, ante la imposibilidad de tener espectadores en el estadio. Es una final, va a haber un ganador, no tiene posibilidad de empate, va a haber festejos, esto es casi un hecho folclórico en la ciudad de Buenos Aires, pero además es muy probable que se dé lo que usted está pidiendo que no se haga, que haya encuentros en las casas para seguir las alternativas de los partidos ante la imposibilidad de ir a los estadios. ¿Cuál es su recomendación a la ciudadanía ante el Boca River de este domingo? Gracias. Bueno, Marcelo, empiezo por el primero. El periodo de las vacunas es... Las personas que han cursado la enfermedad se recomienda vacunarse a partir del tercer mes de la enfermedad completado con alta epidemiológica, de manera que luego de 3 meses se pueden vacunar y siempre decimos, hay suficiente evidencia científica hoy, que con una dosis de la vacuna la respuesta inmunológica es muy potente y posiblemente no requieran ni siquiera el booster, el refuerzo, que da más perdurabilidad, porque ya la enfermedad más una dosis ya da perdurabilidad en la protección inmunológica. Y lo segundo es muy importante lo que decís, Marcelo, porque es una oportunidad más que tenemos como sociedad de reflexionar y de decidir cómo queremos transitar, ¿no? Vos fíjate que estamos permanentemente discutiendo medidas que tienen un enorme daño social. Las medidas de la presencialidad en el niño, no hace falta que yo vuelva a explicar el enorme daño social que tuvo en la niñez en el año pasado. Solamente para recordar un número, el Ministerio de Educación de la Nación emitió un valor de más de 1 millón de personas que el año pasado habían perdido su vínculo escolar. 1 millón de niños en la Argentina que han perdido el vínculo escolar o lo habían perdido. Solamente para empezar por un solo dato, más allá de todos los demás daños y esferas de los niños en la falta de presencialidad. Lo mismo pasa con la actividad económica. Cantidad de personas que han trabajado toda su vida y han perdido el trabajo o que hoy les cuesta mantener su pequeña empresa, su pequeño local, por todas las limitaciones que tenemos en términos de cuidarnos entre todos de esta enfermedad y esta epidemia. Y todo eso ocurre en parte porque no somos capaces, no tenemos la voluntad, no tenemos la energía, perdemos el foco, no tenemos la convicción de que esta es una enfermedad que contagia por el aire, por las gotitas que emitimos, pero también y sobre todo por el aire que queda contaminada en un lugar donde el aire no se renueva. Y cuando una persona enferma estuvo en ese aire, cualquiera que venga y lo respire se puede contagiar o se va a contagiar. Entonces seguimos gestionando o generando daño social por las medidas de gobierno porque no somos capaces de evitar la contagiosidad por decisiones autónomas, individuales, independientes de cada uno de nosotros. Es el momento de hacer el esfuerzo, es el momento de poner la voluntad. No es momento de ver un partido de fútbol entre personas que no conviven. Tendremos toda la vida para hacerlo. En las próximas 2 o 3 semanas no es el momento, necesitamos que los casos bajen. Y si no somos capaces de evitar nuestros encuentros sociales o familiares de la noche o del fin de semana o laborales durante los días de la semana en la oficina o en algún lugar cerrado, porque si el encuentro es en un lugar abierto, el riesgo baja significativamente. Si no somos capaces de evitarlo, es muy difícil transitar esta enfermedad y sobre todo vamos a seguir teniendo daño de otros tipos. Entonces, para evitar los daños de otros tipos y las medidas de gobierno que dañan, porque todas las medidas de gobierno de control de la pandemia generan algún tipo de daño, necesitamos cada uno de nosotros volvernos e instituirnos como ciudadanos autónomos, independientes, pero convencidos que tenemos algo para hacer y convencidos de que podemos aportar algo. Así que yo, en base a tu pregunta, Marcelo, vuelvo a insistir, tenemos que hacer un esfuerzo. Todos sabemos que hay cosas que nos gustan hacer, pero también todos sabemos que las podemos postergar por un par de semanas, cualquiera sea ellas, si estamos convencidos que hay que cuidar la salud mental, la salud física, la socialización y la salud económica de todos nuestros ciudadanos hasta que la parte peor de esto pase, hayamos podido vacunar a la mayoría de las personas y entonces tengamos un poco más protegida la sociedad. Muchas gracias.